Buenas tardes muchachas. Este videito lo vamos a realizar para hacer un recorderis de ¿qué? De esto, la toma de medidas. Como vamos a empezar un módulo nuevo, el módulo que vamos a comenzar es esto, la blusa, patronaje y confección de blusa. Entonces vamos a recordar algunas medidas y vamos a mirar cómo las vamos a trabajar, ¿sí? Esas medidas, cómo las vamos a trabajar. Las medidas que vamos a utilizar para el trazo de la blusa van a ser, se las voy a acercar acá un poquito a la cámara, estoy reutilizando las hojas porque ya me quedé sin hojas. Es contorno de cuello, talle delantero, talle de espalda, ancho de pecho, ancho de espalda, media espalda, altura de busto, separación de busto, contorno de busto, contorno de cadera, contorno de cintura, largo de blusa, altura de cadera, largo de manga y el escote. Entonces, antes de seguir con lo de las medidas, recordemos, bueno, para la falda, acordémonos que solamente necesitamos de 4 medidas. Para esta vamos a necesitar aproximadamente 15 medidas. Pero ¿qué pasa? Antes de continuar con la de las medidas, vamos a recordar que las medidas estaban divididas de tres formas, ¿sí? Que estaban entre los horizontales, que eran ¿qué? Ustedes saben que los horizontales son los que van hacia el ancho, los horizontales acá, los verticales, que son los que van hacia abajo, hacia el lado del largo. Entonces acá hacia este lado le coloco una H que es horizontal y hacia abajo le coloco una B que es vertical. Y los contornos completos, ¿sí? Que son los círculos, el que da completo, o sea que va completo el círculo completo, ¿sí? Ahora, tenemos que identificar dentro de estas medidas cuáles son horizontales, cuáles son verticales y cuáles son contornos para poder trabajarlos. Pero antes de identificarlos vamos a mirar cómo vamos a trabajar los horizontales, cómo vamos a trabajar los verticales y cómo vamos a trabajar los contornos. Entonces, los horizontales, que son los mismos anchos, ¿se alcanzan a ver ahí? Sí, que son los mismos anchos. Esos horizontales los voy a dividir siempre en dos, ¿sí? Los voy a dividir siempre en dos. Los verticales, que son los mismos largos, eso los voy a dejar quieticos. Y los contornos, que son los círculos, eso los voy a dividir en 4 partes iguales, ¿sí? Esos contornos los voy a dividir siempre en 4 con una excepción. La excepción va a ser el contorno de cuello, que se lo voy a dividir en 6. Entonces, nos vamos nuevamente a las medidas. Ustedes las van a tomar de la tabla de medidas que tenemos ahí, o si ustedes se tomaron su medida, pues pueden colocar la suya como ustedes quieran. Preferiblemente cuando están comenzando trabajen con las medidas de la tabla, que son como medidas más planas, digámoslo así. Entonces, vamos a imaginar las medidas que yo voy a colocar acá, son medidas X, no las vayan a buscar en la tabla porque de pronto no le van a parecer iguales. Entonces esto, 43, 42, ancho de pecho pongámosle 35, ancho de espalda pongámosle 36, media espalda pongámosle 35, altura de busto pongámosle 24, separación de busto 16, contorno de busto pongámosle que tenga 92, contorno de cadera 96 pongámosle, contorno de cintura 72, largo de blusa pongámosle que tenga 65, 18 y esto escote. Vamos a dejarle un escote 25 y aquí donde está el largo de manga al frente o la partecita abajo no la había apuntado, le vamos a colocar el puño que pongámosle que sean 22, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí
el valor de cada medida. Ustedes, vuelvo y les repito, ustedes lo van a sacar de la tabla de medidas que yo les di al comienzo. Y vamos a empezar a identificar. No sé cómo colocárselo para que lo puedan ver bien. Entonces, el talle delantero. Primero empezamos con el contorno de cuello. Y nosotros nos damos cuenta que el contorno de cuello es la sección, ¿cierto? ¿Y qué me dicen? Que lo debo dividir en 6 partes. Entonces, lo que voy a hacer es que ese 36 lo voy a dividir en 6. El talle delantero, si nosotros nos vamos a la medida y recordamos dónde está ubicado el talle delantero, nos fijamos que este es el talle, hasta acá iba, y que el talle iba del nacimiento del cuello hasta donde estaba 1 centímetro más o menos arriba de la cintura, por encima del ombligo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que ese talle delantero es hacia abajo. Y si nosotros miramos la flechita acá, nos damos cuenta que como es hacia abajo, pertenece a los largos. Entonces ahí los largos me dice que lo debo dejar quieto, ¿cierto? Entonces el talle delantero lo dejo quieto. El talle de la espalda es igual, pero entonces por la parte de atrás también lo dejo quietico. Ahora nos vamos a la medida del ancho, ¿sí? Entonces ubiquemos el busto acá, ubiquemos el busto del maniquí y el ancho de espalda, acordémonos que iba de pliegue a pliegue, que era de este punto a este punto, para que ustedes no se me confundan, de acá hasta acá, y nos vamos, y si nos vamos a la flechita, entonces la medida va a ser así, ¿cierto? Nos volvemos nuevamente y nos damos cuenta que lleva esta secuencia, miremosla acá, entonces que pertenece a un ancho y que ese ancho lo debo dividir en 2. Entonces, como es 35, dividido en 2 me daría 17.5. 17.5. El ancho de espalda igualito, pertenece es lo mismo, pero por la parte de atrás pertenece a los anchos, entonces también lo divido en 2. Entonces serían 18. Ahora, la media espalda es igual, también pertenece a los anchos y los divido en 2, serían 17.5 también. La altura de busto, entonces miremos dónde está la altura de busto, del nacimiento del hombro a donde está la parte más alta del busto, o sea que la medida va hacia la parte de abajo, ¿sí? Como es un largo, lo dejo quietico, pero ¿qué pasa con la separación de busto? Entonces la separación de busto va de donde está el pezón hasta donde está el otro pezón. Quiere decir que la medida va de forma horizontal, o sea que es un ancho y que lo debo dividir en 2. Entonces separación de busto dividido en 2 me daría 8, 8, 8, 16.